Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar a especialistas para preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana, desde las 7, por Metropolitan 88.5 FM. Aquí en Buena Costumbre estamos molestando tempranito por la mañana a la diputada por el Distrito 21, Joana Pérez. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días. ¿Cómo está usted, Álvaro? ¿Cómo le va? Aquí nosotros trabajando, y usted también, por lo que veo. No pasó nada con las vacaciones. Sí, efectivamente. Bueno, hay que echarle para adelante nomás, diputada. Nosotros la queremos molestar por varias cosas, pero una de las principales es una acción judicial que usted emprendió a propósito de una intervención presuntamente ilegal de una persona que no tiene el título de médico como para ejercer, de acuerdo a la ley, su profesión. Y también esto es doblemente grave porque ocurre al interior de un centro público de salud. Cuéntanos más detalles de esto, por favor, diputada Joana Pérez. Bueno, efectivamente, Álvaro, esto es una denuncia que no parte ahora, sino desde el año 2021, en el Hospital de Los Ángeles, donde nosotros, después de cierto tipo de denuncias, constatamos que un médico cirujano o dentista realizaba otro tipo de operaciones no vinculadas con lo que es claro, sino que con otro tipo de situaciones que no tienen que ver nada excepto en materia de su especialidad, sino otro tipo de operaciones como que tienen que ver ligados, por ejemplo, a temas gástricos y operaciones. Entonces, bueno, ahí se dijo que era probable, que era posible cuando era ayudante, ¿ya? Y se instruyó por la Contraloría un sumario. Pero ese sumario a la fecha no arrojó ningún tipo de resultados o con algún tipo de tomar alguna decisión, puesto que puede ser riesgoso y la Contraloría por eso también determinaba que debería haber algún tipo de resolución. Y mientras tanto, ¿la persona seguía trabajando? Siempre siguió. Ya. Y siguió vinculado en el hospital, pero también en otros sistemas de la red pública. Mira. Ya, entonces, bueno, y después nosotros, después de 3 años, yo recibí otro tipo de denuncias del interior, ¿cierto?, del establecimiento, señalando que esto pudiera ser el día de mañana muy complejo porque ya se estaba haciendo otro tipo de diagnósticos, de otro tipo, por ejemplo, de situaciones de cáncer, pero que no tiene que ver con su especialidad, ¿ya? Y otro tipo, entonces, y en otras partes del cuerpo que no tienen nada que ver justamente con lo que aborda con el rostro, digamos, un dentista o un cirujano, un maxilofacial, claro, ¿cierto? Que es efectivamente hasta más puede ser cabeza, pero no otras partes del cuerpo. Claro. Pero también se dieron situaciones así, cáncer o tumor maligno en otras situaciones. Entonces, lamentablemente la dirección no ha puesto ningún tipo de decisión en esto. Entonces, uno cuando dice la parte administrativa, desde la autoridad misma, desde la dirección, no toma decisiones y la Contraloría pide, y muchos sumarios quedan en nada, que esto no es la primera situación que yo denuncio. El hospital es un gran hospital, tiene muy buena atención en general y por lo tanto tiene situaciones también complejas, pero son específicas, tiene demandas también, sí, en algunos casos. Entonces no podemos permitir que un espacio que es tan importante y sensible para la red de la provincia, que son 14 comunas, se ve afectada por este tipo de situaciones y que las autoridades no tomen cartas en el asunto. Entonces lo que hemos pedido es que hemos remitido todos estos antecedentes con fichas específicas, ¿cierto?, informadas por los pacientes, en fin, y que la Fiscalía pueda averiguar si es que efectivamente hay o no algún tipo de irregularidades que pudiera el día de mañana ser complejo desde el punto de vista ya no administrativo, sino penal, por cierto penal, porque ya pudiera efectivamente, ya si administrativamente su jefatura no tomó decisiones y no cambió esta situación,
nosotros no podemos arriesgar la salud de las personas, de los pacientes que necesitan hoy día una atención en el hospital, una intervención, un buen diagnóstico, que es lo que efectivamente nosotros hemos visto que es donde es la situación más crítica. Sí. Bueno, si uno hace un ejercicio bastante simple, que es meterse a Google y escribir Hospital de Los Ángeles, efectivamente salen varias noticias, o aparecen publicadas más bien, varias noticias positivas que destacan la labor profesional, el cuidado de la comunidad del Hospital Víctor Ríos Ruiz, pero también aparecen muchas otras, y otras noticias negativas, como por ejemplo incluso la de ayer, esta filtración en donde aparentemente se vulneran los derechos del paciente, que llegó con una situación muy compleja, con un envase de vidrio en su recto, y tuvo que ser intervenido con un procedimiento quirúrgico incluso, pero el problema fue que esto se filtró y incluso se sabía hasta el nombre de la persona, y eso evidentemente que vulnera los derechos del paciente. También hay otra noticia vinculada con un médico que estaba operando en estado de ebriedad y otras cosas que podrían... El colegio médico. Además, efectivamente, entonces... Cuando usted ve ese tipo de situaciones, que además están muchas veces desde la cúpula, desde los gremios, y no se toman carta en el asunto porque falta dirección. Claro. Y eso es lo que también uno constata. Claro. Y no es en esta dirección, sino que son direcciones sucesivas y que se mantienen este tipo de prácticas. Entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Desde la Dirección de Servicio de Salud al hospital, la dirección del hospital, nadie hace nada. Entonces las cosas suceden, hay abusos, hay acosos. Yo he denunciado al menos 6 situaciones distintas. Hay situaciones de acoso a doctoras, ¿ya? Mira. Doctoras que al final desde la justicia internacional han determinado que restablezcan su trabajo y no lo han hecho, ¿ya? Con todo el apremio, y nadie se encarga de resarcir el daño que se hace, ¿ya? El daño profesional, el daño personal. Entonces, por eso creo que está en una situación y que el Ministerio ya tiene que tomar nota. Más allá de lo que puede hacer la Fiscalía y que va a hacer una investigación, porque este no es un caso, son muchos casos. Sí. Es más, el hospital va a tener que pagar millonarias cantidades por demandas que le han hecho por negligencia. Entonces uno dice, bueno, algo está pasando, ¿no? Y los gremios también están muy complicados para denunciar, porque también tienen miedo a represalias, ¿ya? Mira. Diputada Joana Pérez, cambiemos de tema. Estamos a 12 minutos de las 8 de la mañana. Hablemos un poco de política. Está todavía en la memoria de las personas el funeral y el fallecimiento trágico del presidente Sebastián Piñera, pero también las cosas en las que, los proyectos políticos en los que él se encontraba, entre los cuales se ha hecho bastante énfasis en la idea que tenía el presidente Piñera de una gran coalición de centro-derecha, que decía él partía justo desde republicanos por la derecha y hasta el centro llegaba hasta demócratas. ¿Usted cree que es factible esta idea que tenía el presidente Sebastián Piñera? ¿Se sentiría cómodo usted como parlamentaria de demócratas con un diputado republicano formando alianza para una lista electoral, etcétera? Mire, Álvaro, yo hemos estado conversando mucho este tema también porque es muy de consulta. Pero yo soy de la idea de que los municipales, quienes estamos luchando por los espacios centristas, lo hagamos y demostremos el centro del país desde nuestros liderazgos locales, territoriales, regionales. Y bueno, Chile necesita hoy día una gobernabilidad distinta. Está claro que hoy día nosotros no tenemos seguridad, no tenemos crecimiento. No podemos seguir enfrentando un gobierno con un 30% de adhesión ciudadana, porque no se está haciendo bien las cosas, ¿ya? Entonces uno dirá, bueno, el día de mañana Chile necesita una gobernanza distinta de más mayorías que en el fondo respalden un trabajo con buenos equipos, con gente de experiencia, que no venga, ¿cierto?, a iniciar todo de nuevo con el ánimo refundacional, con una alta mirada, quizás yo diría un estándar ético, pero finalmente no lo es, como en la práctica. Entonces uno dice, bueno,
necesitamos para Chile, para sacarlo de este abismo, donde estamos muchos mirando que Chile al final ha retrocedido en tantos aspectos, una gobernanza distinta, pero eso no significa que demócrata vaya a formar una alianza con republicanos. Yo no soy de derecha, por lo tanto podremos buscar un espacio, un arco, pensando en los desafíos que tiene el país, porque tanto republicanos, demócratas, tanto incluso personas del mundo del socialismo democrático que creen en la democracia, que hay que cuidar los valores de eso, como también lo creía en su minuto el expresidente Piñera. ¿Quién se va a oponer a sacar adelante el país en materia de seguridad, de migración irregular, de todo lo que hay que hacer y que no se ha hecho por complejos, por miedos, por desidia? No lo sabemos, pero nosotros muchos en esta lucha estamos totalmente comprometidos en sacar adelante el país, y eso yo creo que la gente lo aplaudiría, más allá de si usted es de izquierda o de derecha. Lo que hay que, porque la gente ya quiere dejar atrás eso de que usted era de derecha, de izquierda, de la ideología. Yo creo que aquí lo que busca Chile y las personas es que pongamos a las personas en el centro de los problemas que necesitamos enfrentar como país. Y yo no me cierro el día de mañana a tener un arco mucho más amplio, no estoy hablando con una alianza, por favor, política, pensando con republicanos. Pero sí puede ser electoral. Pero probablemente el día de mañana Chile lo necesite. ¿Me entiende? Porque lamentablemente usted con el Partido Comunista y Frente Amplio, yo al menos, en espacio político, por eso me fui a la ADC, ¿ya? Porque efectivamente estaba arrinconada por ese espacio, y no voy a volver atrás, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque creo que le han hecho mal al país. Sobre todo en negar lo que pasa en el país en materia de seguridad. Es un negacionismo que le ha hecho mal al país. Oye, y a propósito de lo mismo, diputada, te supo que se dieron a conocer las actas del COSENA, de la reunión que fue a principios del mes de febrero, y ahí fueron publicadas ayer algunas declaraciones que están en acta del comandante en jefe del ejército y forma parte del sondeo de opinión del programa del día de hoy. Bueno, el general de ejército Javier Iturriaga dijo que su institución carece de entrenamiento, educación o equipamiento adecuado para el resguardo del orden público. A pesar, y teniendo a la vista esta declaración del comandante en jefe del ejército, insisten en la idea de la ley de infraestructura crítica y de otorgarle a las Fuerzas Armadas esta labor de resguardo de orden público, a pesar de este reconocimiento del ejército, diputada. Álvaro, sí. Eso pasaba también aquí en la región del Biobío, por lo que era el estado de excepción acá. Uh-huh. El ejército nunca ha querido meterse en las cosas de orden público porque ellos se capacitan para la seguridad interior del país y seguridad, ¿cierto?, desde el punto de vista estratégico militar, ¿ya? Y eso es verdad, pero es bien distinto cómo han podido ellos adaptarse, y lo necesitamos porque el ejército no quiere, el ejército tiene una estructura. Yo he conversado con muchos GDNs que han llegado, pero finalmente el país no puede tener paralizado todo un recurso y un batallón importante en espacios hoy día de riesgo, de inseguridad y de amenaza. Esto es una amenaza interna que tenemos dentro de donde tenemos una migración irregular vinculada a el crimen organizado extranjero. Usted ve las balaceras, los ajustes de cuenta, generalmente nos informamos que son extranjeros, y eso el gobierno no quiere entender muchas veces. Hoy día lo ha podido entender más porque antes tenía muy romantizada la situación. No digo que todos los extranjeros son delincuentes, no, pero gran parte de estos ajustes de cuentas se dan entre estas bandas extranjeras que trajeron la violencia, el alto poder de fuego ilegal a nuestro país, en fin. Entonces, lo que yo digo es que el ejército hoy día, más allá que quieran o no quieran, tienen el deber de concurrir de alguna manera estratégica en el proyecto de infraestructura crítica. No estamos diciendo que estén conviviendo con las familias, las poblaciones con su arma cruzada, no, pero sí en infraestructura crítica, en nuestro espacio, ¿cierto?, de terminal de buses, en las carreteras, o sea, cercanos para resguardar. Y, ¿sabe qué? El gobierno no ha querido implementar la ley en esa materia, que es una ley que me costó 8 meses sacar, que es control de identidad
a migrantes, control preventivo para iniciar proceso de expulsión que no tiene su antecedente. Y el gobierno que prefiere hacer un proceso de empadronamiento. Entonces, cuando usted da de esa situación tan débil como país, es bien difícil que incluso los poderes nos pongamos todos detrás yo al menos estoy muy detrás de lo que es la seguridad, pero si usted tiene al ejército que ve dudando al propio ejecutivo, el ejército va a decir, mire, yo no voy a concurrir, no voy a poner mis hombres, no, esto se necesita, es por un tema superior del país, y así lo entendieron acá en la región y no hemos tenido ningún problema, incluso en carreteras, en relación con carabineros, en controles. Entonces creo que incluso la gente en la provincia de Arauco muchas cosas, sí, pero la necesidad, la realidad es otra. Diputada, sí, claro, o sea, usted dice que el ejército tendrá que aprender nomás. Además que hay otros que están opinando aquí en Buena Costumbre, en nuestros foros que hay en las redes sociales, y dicen, bueno, las Fuerzas Armadas en las misiones internacionales, las misiones de paz de Naciones Unidas, han tenido que cumplir funciones de orden público también. Por cierto. Entonces uno dirá, mire, yo entiendo el resquemor de ellos. Es más, una vez yo presenté un proyecto vinculado, antes de todo este problema, estoy hablando de unos 4 o 5 años atrás, para que el ejército pusiera a disposición sus profesionales para los municipios más pobres. Sí. Para los municipios, pues que en el fondo ingeniería, especificidad mucho mejor de la que no tienen hoy día. Y ahí un alto mando me dice, mire, diputado, nosotros estamos entrenados para la guerra, no podemos estar... ¿Entiendes? O sea, en una labor tan profesional había una negación por parte de ellos. Yo lo puedo entender, pero hoy día nadie se puede restar, ni el ejército ni ningún funcionario público. Diputada Joana Pérez, le agradecemos mucho que haya conversado con nosotros esta mañana de jueves 15 de febrero de 2024 y ojalá que tenga la oportunidad también de disfrutar de lo que queda del verano, porque habrá mucho trabajo ya a la vuelta en marzo. Se viene un año intenso, diputada, súper intenso. Así que hay que recargar las pilas. Bueno, muchas gracias igualmente a usted, a su equipo. Que esté muy bien, muchas gracias. Buen día. Buena Costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de sabes.cl por Metropolitan 88.5 FM.